Uno de los títulos más importantes en la historia de la lucha libre a nivel mundial es el campeonato de la Triple Corona, manejado por la empresa All Japan Pro Wrestling. Este es su cinturón principal, y nos ha dejado varias de las mejores luchas en la historia de este deporte. Sin embargo, también tiene uno de los orígenes más peculiares en la lucha libre, resultado de una unificación de otros cinturones y una ruptura de negocios entre dos de las organizaciones más importantes de la época. ¡Jergas a la pared, raza! Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network. Mi nombre es Rosh y hoy vamos a hablar de la historia detrás del campeonato de la Triple Corona de All Japan Pro Wrestling. Recuerden dejar en los comentarios su lucha favorita por esta presea, de otros temas que les gustaría que habláramos. También visitar PWN Extra, en donde estamos publicando mucho más contenido en formato corto sobre esta misma empresa. Ahora sí, comencemos. El campeonato del que hablaremos hoy tiene más de 30 años de historia, siendo considerado como uno de los más grandes logros que se pueda tener en la lucha libre profesional. Tal vez en la actualidad no es tan prestigioso como llegó a ser en su momento, pero la Triple Corona sigue siendo un premio para un grupo selecto. El nombre de este campeonato se debe a su origen, ya que nació de la unificación de algunos de los campeonatos que en ese momento tenía la empresa en su poder, tanto el principal como algunos secundarios. Para poder llegar a ese momento, primero hablaremos de estos tres cinturones por separado, y cómo llegaron a ese combate que los convertiría en algo más. Campeonato Internacional de Peso Completo de la NWA. Antes de empezar a hablar de All Japan, necesitamos enfocarnos por un momento en la JWA, Japan Pro Wrestling Alliance. Esta empresa de lucha libre fue la primera en obtener popularidad dentro de Japón en la década de los 50 bajo el mando y la guía de Rikidozan. La popularidad de Rikidozan era enorme, tanto que su nombre llegó hasta la NWA en 1958, donde derrotaría a Low Test para convertirse en el segundo monarca del Campeonato Internacional del Peso Completo de la NWA. Él mismo se mantendría como monarca hasta el día de su fallecimiento en 1963, dejando el cinturón vacante. El próximo campeón sería uno de sus dos alumnos más destacados. El cinturón estaría cambiando de manos por los años siguientes, tanto en JWA como en territorio norteamericano, con el gigante acumulando 3 reinados. Precisamente, el tercero terminaría de forma abrupta en 1972, ya que abandonaría la empresa junto a su compañero Antonio Inoki, para cada uno formar su propia promoción bajo las creencias de cada uno. Ahí es donde nacería All Japan Pro Wrestling, bajo el mando de Baba, pero el campeonato internacional peso completo de la NWA se mantendría en la asociación de Rikidozan. Después de casi 10 años de camino por separado, en 1981, el cinturón volvería a All Japan con un torneo para coronar un nuevo monarca, ya que en la NWA había decidido dejarlo vacante y regresarlo a quien lo aportó la mayoría de la década de los 60, ahora en su faceta de promotor. El vencedor del torneo sería Dory Funk Jr., tras una lesión de Bruiser Brody que lo dejaría alejado de la final. En los años posteriores también se coronaría el mismo Brody, Stan Hansen, Jumbo Tsuruta, quien sería el hombre con más tiempo como monarca, teniendo un reinado de más de 1000 días, en 1983 y 1986. Su tercer reinado llegaría en abril de 1988, derrotando a Bruiser Brody en el Champion Carnival de ese año. Ahora tendremos que pausar esta historia por un momento. Yo les aviso cuando volvamos. Aguántenme. Campeonato Nacional Unido de la NWA. Vamos a tener que volver a 1970 en San Luis, Estados Unidos. Este campeonato sería creado bajo la bandera también de la National Wrestling Alliance y estaría pasando por alguno de los territorios de la organización por un año. Eventualmente, Antonio Inoki lo ganaría en 1971, pero al abandonar la Japan Wrestling Alliance se le retiraría el cinturón. El campeonato estaba de regreso en los Estados Unidos y ahí permanecería por un tiempo, hasta que Seiji Sakaguchi se lo llevaría a Japón de nuevo. Al no tener una historia definida para el cinturón y por la abundancia de campeonatos, la NWA decidió desactivarlo en 1973 tras el cierre de la JWA. En Estados Unidos se formaría una nueva alianza en la recién creada All Japan de Baba, por lo que él pediría se reactivaría el campeonato de 1976 y mantenerlo bajo su cuidado en All Japan, a lo que accedería en la alianza. Se realizaría un torneo con competidores norteamericanos y japoneses, del cual Jumbo Tsuruta saldría victorioso tras derrotar a Jack Briscoe en la final.
Al igual que con el campeonato intercontinental, Tsuruta siempre recuperaría el campeonato después de unas semanas de manos de quien se lo había ganado, incluyendo entre los campeones temporales a Billy Robinson, Dick Murdoch, Abdullah the Butcher y Harley Race. Después de acumular poco más de 2000 días de campeón en 6 años y repartido en 5 reinados, Jumbo dejaría el campeonato vacante para poder concentrarse en defender su otro cinturón en 1983, el Campeonato Intercontinental Peso Completo de la NWA. Ahora, con título sin portador, se haría un torneo para encontrar a un nuevo monarca, que resultaría ser Ted DiBiase, y se llevaría el campeonato a Estados Unidos con él. Unos meses después lo perdería ante Michael Hayes y una semana más tarde lo perdería en Texas ante David Von Erich. Lamentablemente, una semana después se daría un trágico fallecimiento el 10 de febrero de 1984, por lo que de nuevo el cinturón se quedaría sin dueño. Una vez más se realizaría un torneo para ese campeonato, resultando como ganador Genichiro Tenryu, quien dejaría vacante el cinturón tan solo días después de ganarlo sin razón aparente. Para abril de ese mismo año habría otro torneo por el título, y como si esto fuera una comedia de baja calidad, el mismo Genichiro se coronaría con la presea que él mismo dejó vacante tras derrotar a Ted DiBiase en la final. En el transcurso de ese año lo defendería ante Super Strong Machine, Yoshiaki Yatsu y Tiger Jeet Singh. Estos últimos dos con empates por doble conteo fuera. En 1987, el campeonato United National también sería defendido contra Frank Lancaster y Yoshiaki Yatsu de nuevo. Aún como campeón, Genichiro Tenryu comenzaría una rivalidad con Stan Hansen, que terminaría en una lucha en la noche 15 de Excite Series 1988. Tenryu pondría en juego el Campeonato Nacional Unido de la NWA, mientras que Stan Hansen estaba apostando un cinturón propio, el Campeonato Mundial de Peso Completo de la PWF. Ok, antes de nada hablemos de la PWF, Pacific Wrestling Federation. Al momento de fundar All Japan en 1972, Giant Baba también creó una organización para gestionar los campeonatos que estarían en juego dentro de la empresa, llamándola PWF. En teoría, esta organización supervisaría las luchas titulares y estarían a cargo de los campeonatos, de igual forma que IWGP lo hacía y sigue siendo en la empresa fundada por Inoki. En realidad, y en términos históricos relevantes, solo le daban nombre al cinturón. Este sería el premio mayor por el que se competiría en All Japan, teniendo a Giant Baba como el primer campeón en 1973 tras tener una serie de 10 combates contra diferentes estrellas que lo habían acompañado a la nueva empresa. Este primer reinado se quedaría a 3 meses de llegar a los 2000 días, por lo que el promotor se había quedado como máxima cara de su empresa por cerca de 5 años. Entre los nombres que derrotó podemos encontrar a gente como Abdullah the Butcher, The Sheik, Pat O'Connor, Dory Funk Jr., Harley Race, Pedro Morales, Dick Murdoch, Bill Robinson y Kintaro Oki. Finalmente, en junio de 1978, perdería el campeonato ante Killer Torquemada vía descalificación, que en este cinturón podía causar cambios titulares. Por el resto del año, veríamos como monarcas también a Billy Robinson, Abdullah the Butcher, hasta que en febrero de 1979 volvería a caer en las manos de Giant Baba, quien sentía que aún nadie estaba listo para cargar con el peso de su compañía más que él mismo. El gigante se mantendría como un campeón hasta octubre de 1982, en donde caería derrotado limpiamente por Harley Race. Esto daría inicio al ciclo sin fin del campeonato, que al igual que los dos de los que hemos estado hablando, estaría cambiando de manos entre el mismo gigante y distintos retadores que eventualmente caerían de nuevo ante Baba. Aquí podemos destacar que Stan Hansen, que tuvo 2 reinados que casi alcanzan el año de duración, en 1983 y 1985, convirtiéndose en la fuerza extranjera dominante y el prototipo de Gaijin invasor que veríamos en el futuro en incontables ocasiones. Baba tenía una confianza ciega en Stan Hansen, haciéndolo el máximo rudo de su empresa y sabiendo que quien lo derrotaría tenía la oportunidad de convertirse en una estrella. Así fue como en abril de 1986 Riki Choshu se coronaría, pero por descalificación.
Baba no estaba seguro de que él fuera a ser su siguiente gran estrella, y tenía razón. Después de casi un año de reinado y 6 defensas exitosas, el campeonato quedaría vacante por la partida de Chosu hacia su competencia, New Japan Pro Wrestling. El campeonato quedaría vacante un mes y Stan Hansen volvería a ser el monarca de la empresa. El resto de 1987 tendría una rivalidad con Yoshiaki Yatsu, manteniéndose como campeón durante todo el año. Para iniciar el próximo 1988, ahora tendría como oponente a Genichiro Tenryu, el campeón nacional unido de la NWA en la noche 15 de Excite Series de 1988. Esta noche veríamos a los dos combatir con todo lo que tenían en el gimnasio de Yokohama. Y así como lo mencionamos, Baba estaba esperando al indicado para vencer finalmente a Stan Hansen, el invasor malévolo. Lo encontró. Genichiro Tenryu se alzaría como doble campeón esa noche. En el Champion Carnival tendrían una revancha con el mismo resultado. Y ahora sí, volvemos al primer cinturón del que hablábamos, el Campeonato Internacional de la NWA. Como segunda defensa de Tenryu, tendría una lucha contra Bruiser Brody, en ese momento el portador de ese cinturón. Los 3 campeonatos estaban en juego, pero el combate terminaba con un empate de media hora. Cada uno se mantenía con el suyo. Unos días después, Brody quería ante Jumbo Tsuruta, que recuperaba el campeonato internacional. En verano de 1988, Stan Hansen pedía una nueva oportunidad por los 2 campeonatos que tenía Tenryu, y finalmente conseguiría derrotarlo, pero por cuenta fuera, utilizando sus artimañas para volver a tener los cinturones. Pero el tejano no estaba satisfecho con eso. Él quería los 3 cinturones y puso su mira en Jumbo Tsuruta. Su primer lucha se daría en octubre de 1988. Los 3 campeonatos estaban en juego, pero los 2 quedarían fuera de la lucha tras un doble conteo fuera que no permitiría cambios titulares. Ya entrando en 1989, en el Champions Carnival, Hansen le daría otra oportunidad de revancha a Genichiro Tenryu por los 2 cinturones que él poseía, esta vez derrotándolo de forma definitiva y sacándolo del mapa titular. Ya no había dudas de que era el campeón pesado de la PWF y el campeón nacional de la NWA. Podía volver a enfocarse en su objetivo, Jumbo Tsuruta. En la noche 19 de ese mismo Champion Carnival, se enfrentarían por segunda vez con los 3 campeonatos en juego, pero una vez más quedaría sin resultado. Ninguno estaba conforme, por lo que 2 días después se daría la revancha definitiva. Todo estaba en juego. Jumbo Tsuruta y Stan Hansen intercambiaron ataques que buscaban coronar al monarca máximo e indiscutible. La lucha fue intensa, pero después de casi 18 minutos, Tsuruta se imponía y hacía historia, unificando los 3 campeonatos principales en la compañía. Ninguno se volvería a defender por separado, ya que juntos habían formado un nuevo título. Aquí se formó el campeonato de la Triple Corona de All Japan Pro Wrestling, uno de los títulos que por décadas ha sido representado por algunos de los mejores luchadores de toda la historia. En 2013 se decidió crear un cinturón especial, ya que los 3 que formaron la Triple Corona original fueron desgastándose por el tiempo, terminando casi destruidos antes que se presentara un nuevo diseño. Desde ese momento se cambió a un solo cinturón, y a pesar de que algunas personas reclaman por el espíritu original de los 3, el diseño actual es de los campeonatos más bellos que se pueden encontrar en la lucha libre japonesa. Con esto hemos llegado al final de este video. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta historia y sobre todo qué otros temas te gustaría que habláramos en el futuro. Y para no perderte de estos nuevos videos, puedes suscribirte aquí y en PWN Extra. Ya que estás en eso, puedes dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Y si no les gusta el wrestling, puedes unirte a nuestro servidor de Discord para estar en una comunidad que disfruta la lucha libre profesional. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Roshbeko y les doy todo ¡mua! Lo que me sobra.